Como histórico fue calificado por la industria de las AFP el traspaso de dinero de los multifondos A y B hacia el E durante el mes de abril. Esto quiere decir que cerca de 70.000 personas se movieron desde el fondo más riesgoso al más conservador y correspondería a personas que en promedio mensual tienen un sueldo de 1.111.000 pesos, con ahorros previsionales sobre los 20 millones de pesos. Un escenario que preocupa a los ejecutivos de las AFP debido a los riesgos en las inversiones que este masivo traspaso podría implicar. Sobre esto y más es lo que nos explicará el economista Rafael Garay a continuación. Él además es el director de estudios, el gerente de estudios de Felices y Forrados, una de estas asesoras previsionales. ¿Cómo estás, Rafael? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, hay una suerte de crítica o un movimiento en las AFP, en la superintendencia, a propósito de este movimiento grande de personas desde el fondo más riesgoso al otro. Y fue inspirado por una alerta de ustedes, de Felices y Forrados, a propósito de una asesoría que hacen ustedes para un mejor manejo de cada uno de los fondos. ¿Qué es lo que pasó? A ver, nosotros como estrategia lo que evitamos es que, o intentamos, ¿cierto?, que las personas tengan pérdidas. Entonces, cuando nosotros detectamos que hay tendencia, no hacemos market timing como nuevamente equivocadamente dice la superintendenta, la AFP y varios especialistas el día de hoy. Lo que hacemos es, cuando tenemos algunas tendencias gruesas en las bolsas, es recomendar resguardarse en fondos más conservadores, porque ya tenemos la experiencia del año 2008, donde las AFP perdieron en total 26.000 millones de dólares. Un evento traumático donde la gente que estaba al fondo A perdió un tercio de sus ahorros de toda la vida. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es recomendarnos ciertos cambios. Lo que pasa es que esto ha ido ganando escala, porque cuando se crea el sistema multifondo del año 2002, ¿cierto?, lo que se hace es traspasarte a ti la responsabilidad como persona. Es decir, tú verás cómo proteges tu riesgo, en qué fondo lo haces, pero nunca se enseñó a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se asumió detrás? Que la gente nunca lo iba a hacer, que la gente no se iba a cambiar. Y ahora, cuando la gente está empoderada, empieza a aprender, empieza a entender cómo funciona el sistema y se cambia, obviamente ocurren algunos problemas en algunos precios de ciertos activos financieros. Esto no es ni el fin del sistema, ni una gran hecatombe como han tratado de hacer ver. Estos cambios de precios, ¿a quién terminan afectando? Mira, en general termina afectando a grandes inversionistas. Porque al final del día, si se cambian masivamente, fue un poquito más, fue 85.000 personas. Y esas personas protegen sus ahorros. Por tanto, ellos no son los afectados. Pero resulta que la AFP tiene que liquidar activos, en este caso acciones, renta variable, comprar renta fija, financiarse a veces con líneas de crédito, ¿cierto? Por lo tanto, pagar de su bolsillo le cae la rentabilidad. Entonces, hay que ser bien realista. Acá los que están viendo afectados sus intereses son grandes inversionistas que perdieron plata porque tenían renta fija, tenían papeles del gobierno, por ejemplo, y también se ven afectados los intereses de la AFP. Hay varios AFP y ejecutivos de AFP que han hablado señalando cómo los puede afectar esto y lo ven con riesgo, pero también la superintendencia, que uno estima es el fisco, el Estado, el que regula el sistema. Y ellos también han puesto una nota de preocupación, hablan mañana, van a hacer una conferencia de prensa. ¿Por qué ellos deberían preocuparle esto? ¿En qué sentido se preocupan de este movimiento que hubo? El movimiento masivo habla de algo que podría de alguna manera desequilibrar, yo no estoy de acuerdo, esa es la expresión de ellos, desequilibrar el sistema financiero. ¿De la misma superintendencia? Sí, desequilibrar el sistema financiero, también está preocupado el Ministerio de Hacienda, que hay varios, el Banco Central, aquí son varios los actores que están presionando en esto. Entonces, ¿cómo pretenden arreglar esto? Tratando de, por lo que tengo entendido, ¿cierto?, y se ha comentado en muchos medios de prensa, eliminar o de alguna manera poner restricciones a la movilidad. Pero resulta que la legislación del 2002 lo que hace es justamente entregarte a ti la gestión del riesgo. Entonces, yo digo, ok, quieren poner barreras, quieren quitar el derecho que tienen las personas de elegir en qué fondo quieren estar, de acuerdo a lo que establece la ley, entonces volvamos al año 80, porque si recordamos la legislación del año 80 y las rentabilidades de la AFP entre el año 80 y el 2002 eran muchísimo más altas que las rentabilidades actuales, era porque las AFP estaban obligados a través de un encaje de 5% del fondo a compensar esas pérdidas. Todo el resto que se ha dicho ha sido bastante inexacto por parte de la superintendencia y también por parte de la AFP. Hoy en día el encaje es un 1%, no se compensan las pérdidas, se cambió un concepto de rentabilidad donde no estaba contemplado que estas instituciones pudiesen tener pérdidas por un concepto en el cual ya no importa si pierden, pues en realidad no tienen cómo compensarte porque la ley no establece. El artículo 37 del decreto de ley 3.500 ha sido modificado 4 veces, todas las veces en beneficio de la AFP. Yo creo que es importante que de alguna vez por todas le pongamos el cascabel en el gato y digamos lo siguiente: ¿no les gusta que nosotros demos recomendaciones junto con otras empresas? Perfecto, pero volvamos a la legislación original. Y en la legislación original las AFP son las responsables de cuidar los fondos de los chilenos. Y si no quieren volver a eso, entonces generen la profundidad y el nivel de sofisticación que el mercado financiero requiere para que la gente se pueda cambiar libremente como establece la ley, y es derecho de las personas a hacerlo. Y yo creo que yo no creo que la superintendencia mañana anuncie algo que sea de algún tipo de poner restricciones a los cambios. Eso sería realmente inaceptable y creo que sería un error tremendo de la superintendencia de AFP, probablemente el peor error que podría cometer la superintendencia en toda su historia, porque va a terminar de delegitimar el sistema AFP, que por estos días, seamos realistas, está muy cuestionado, las rentabilidades son bajas.
Si uno mira la rentabilidad de los últimos años, y yo te puedo hablar incluso en mi caso personal, yo el año 2008 perdí una cantidad importante de mis ahorros de 12 años de trabajo, y resulta que estamos en el año 2013 y todavía no llego a los niveles iniciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se perdió mucho, perfecto, y no nos quieren dar las herramientas para que nosotros podamos protegernos de eso. Rafael, si la superintendencia mañana llega a poner restricciones, yo me pregunto si podría realmente hacerlo, porque, a ver, recordemos, el proceso de multifondo fue un proyecto legal. Esto tenía que ver con un cambio de lo que sabíamos y conocíamos del sistema de AFP, con todo lo que usted, Rafael, está describiendo. ¿Podría la superintendencia poner límites? ¿No tendría que ser un proyecto de ley algo mucho más estudiado? No, la superintendencia tiene atribuciones para poner restricciones para proteger el sistema, porque lo que está haciendo no es cambiar el sistema multifondo, lo que puede hacer es poner restricciones, y esas restricciones pueden ir, porque existen actualmente restricciones. Tú sabes que de un fondo no se puede mover más del 5% del fondo a otro fondo, o sea, tú estás en el fondo A, solamente el 5% de las personas se pueden mover al fondo E. Y esto va generando retención. Hay gente que pide un cambio de fondo y ya te retienen 15 días. Por ahí algunos expertos han dicho, bueno, deberíamos retener estos 6 meses para no generar impacto en el mercado financiero. Yo creo que eso va a generar movimiento de personas que van a estar muy molestas con el sistema de manera masiva. Yo me imagino lo que puede pasar a nivel de redes sociales, y simplemente comentando el tema hoy, ya eran miles de personas las que empezaron a levantar el tema. Yo espero y confío que la superintendencia mañana lo que va a hacer es, mira, ojalá permitir que la gente se cambie incluso más rápido y que pueda gestionar de mejor manera su propio riesgo. Y si no, como digo, volvamos a la legislación anterior. La legislación anterior, los responsables de las pérdidas eran la AFP, era la administradora de fondos de pensiones. A mí me parece un despropósito que estemos protegiendo utilidades de la AFP, que el año pasado fueron de 603 millones de dólares, probablemente es el gremio más poderoso y el que genera más utilidad en Chile. Por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que proteger al débil. Y si se generan ciertos problemas, y yo entiendo perfectamente lo que el ministro de Hacienda, lo que el presidente del Banco Central y la gente de la AFP está diciendo, entre ellos el presidente Cuprum, se producen estos problemas de precio en el sistema financiero. La pregunta es, ¿el sistema financiero existe para estar estabilizado con los recursos de los ahorrantes, o el sistema financiero tiene que ser eficiente para que la gente pueda tener buenas pensiones? Yo creo lo segundo. Yo creo que la gente merece buenas pensiones, es parte de la dignidad mínima, y el sistema tiene que operar para ellos y no al revés. Rafael, no quiero ser injusta, porque la verdad es que hoy día, como las AFP y todo el sistema notoriamente no están funcionando, más de la mitad de los chilenos va a recibir una pensión mínima de 150.000 pesos. Eso 60% menos de 150.000 pesos. 60% menos de 150.000 pesos. Entonces hay una sospecha, una duda, una crítica general al sistema porque no está funcionando como creíamos. En ese sentido, y por eso quiero aclarar cómo uno lo ve, pero aquí pregunto, hoy día la AFP, con toda esta duda que levanta y la alerta que levanta respecto a lo que pasó por la sugerencia de Felices y Forrados, ¿está cuidando su negocio? Yo diría que absolutamente. O sea, se nos trata de responsabilizar a nosotros de eventuales pérdidas de gente que no se cambió. A mí me parece que eso es casi una niñería. O sea, hoy en día lo que uno tiene que hacer, y eso yo invito y convoco a la AFP, de que así como ellos tienen propuestas, algunas me pueden gustar y otras no, nosotros tenemos propuestas, otros actores tienen propuestas, la Super tiene propuestas, el mismo presidente dijo que así como hay que preocuparse o puede ser relevante aumentar el ahorro, cosa a la cual no me opongo, aumentar la edad de jubilación, también es relevante aumentar la rentabilidad que generan las AFP sobre los fondos de los ahorrantes, no sobre los fondos propios. A ver, un dato, el año pasado la rentabilidad real del fondo A, ¿cierto?, para las personas fue de 6,2% y la rentabilidad de la AFP fue 50%. Entonces, si las AFP están rentando casi 10 veces lo que rentan mis fondos, tenemos un problema de foco. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar el sistema. Yo creo que el sistema tiene todavía la oportunidad de ser perfectible, no es necesario matar el sistema, hay que incorporar propuestas nuevas, hay que abrir el debate, porque si no lo que va a pasar es que el sistema va a empezar a ser tremendamente ilegítimo. Cuando tú tiras una cifra como esta, ¿cierto?, y la tiró el consejero Vial del Banco Central, que el 60% se va a jubilar con menos de 150.000 pesos, que la pensión promedio del sistema hoy día es 179.000 pesos. Entonces, que la tasa de reemplazo en el caso de los hombres es un 37% y el caso de las mujeres es apenas un 25%. Bueno, tenemos un problema estructural. ¿Se puede arreglar? Yo creo que sí, pero se necesita mucho mejor voluntad de todas las partes. Esta suerte de atrincheramiento en los medios, con publicaciones que, a mi entender, y lo digo con mucha responsabilidad, son bastante inexactas los números que se publican muchas veces de las rentabilidades de los fondos, o cuando se ataca a alguien como Felices Forrado y a otros también que hacen asesoría, se ponen rentabilidades que no son las reales. Hoy día, por ejemplo, se destacaba en un cuadro muy grande en Debe Financiero que era más rentable el fondo A en los últimos meses, pero toman un periodo muy chico, yo digo en los últimos 19 meses. Felices y Forrado ha logrado una rentabilidad del 19%. El fondo E ha logrado un 13% y el A un 11%. Entonces, obviamente, nuestra estrategia está demostrando que somos capaces de evitar las pérdidas. ¿Por qué no sumar eso al sistema e incorporarlo, hacer un sistema mejor para todos y no hacerlo poco legítimo y seguir con un sistema que en este momento está siendo fuertemente criticado? Yo no quiero ser mala onda con ustedes, que son asesores previsionales, está Felices Forrado, están otras también, pero ¿existen los asesores previsionales porque la AFP no cumple su pega? Yo creo que si el sistema fuera perfecto,
no existiría espacio para nosotros. Es más, nosotros planteamos, imagínate, para que veas la transparencia con la cual estoy hablando, nosotros planteamos que se elimine el sistema multifondo, nosotros desaparecemos como empresa, nos inmolamos, desaparecemos como empresa, pero volvamos a la legislación del año 80, las AFP toman la responsabilidad sobre las pérdidas y el sistema es mucho mejor, incluso aunque no exista Felices y Forrados. Pero el punto es, debatamos las ideas, porque si no, esto se va a polarizar bastante y es un tema que ya estuvo presente en el debate presidencial del día de ayer, por lo tanto es un tema central que toca hoy en día a más de 10 millones de personas que están en el sistema AFP, de los cuales hay 4,5 millones de cotizantes, y si uno mira los ahorros, a pesar de ese grandes cifras, en muchos casos la gente va a poder optar solamente a la pensión básica solidaria de 80.250 pesos.